Pues nos dicen que tres resistencias de 9, 18 y 30 ohmios, o sea que la primera resistencia 9 ohmios, la segunda 18 ohmios y la tercera 30 ohmios. Se conectan en paralelo a una tensión de 180 voltios, o sea que el voltaje es 180 voltios. Pues vamos a dibujar este circuito. Entonces nos están diciendo que tenemos tres resistencias, solo que están en paralelo. Y esas resistencias están conectadas a una batería. Bueno, tenemos R1, R2 y R3. Pues nos dicen que calculemos la resistencia total. Entonces fíjate, como las tres a la vez están en paralelo, las tres las podemos combinar en una única sola, ¿vale? Que resista lo mismo que esas tres en paralelo, ¿vale? Que vamos a llamar resistencia total. Pues apartado A, como están en paralelo, lo que tenemos que operar primero con los inversos. Entonces, el inverso de la resistencia total será la suma de todos los inversos de las resistencias que ahí haya. O sea, el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. O sea, será 1 partido de 9 más 1 partido de 18 más 1 partido de 30. Y eso con la calculadora, 1 entre 9 más 1 entre 18 avos más un 30 da un quinto. Y ahora hacemos inverso en el primer miembro e inverso en el último miembro. ¿Por qué? Porque si la inversa de la resistencia es un quinto, la resistencia será el inverso de un quinto, que es 5, y como estamos en sistema internacional, ohmios. Ahora en el apartado B nos piden que calculemos la intensidad total, o sea, aquí en este circuito reducido, ¿qué intensidad total habrá? ¿Vale? Pues ponemos la ley de Ohm primero, decimos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, le damos la vuelta y de aquí decimos que la intensidad es el voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, como la ley de Ohm se puede aplicar o total o parcialmente, aquí vamos a aplicarla totalmente y decimos que la intensidad total es el voltaje total partido por la resistencia total. O sea, el voltaje total que hemos dicho que es 180 dividido entre la resistencia total, que es 5, o sea, 180 entre 5, que da 36, y como está en sistema internacional, amperios. Y ahora, por último, en el apartado C, nos dice que calculemos la intensidad que circula por cada resistencia. ¿Por qué eso? Porque, si os fijáis, esta subida de potencial aquí cae de golpe, de este punto a este punto, cae tanto como ha subido en la batería. O sea, que tanto el potencial en la primera, como el potencial en la segunda, como el potencial en la tercera va a ser igual al potencial total. En cambio, esta intensidad, cuando viene por aquí, ¿vale? Viene por aquí la intensidad, y aquí se separa en tres. O sea que la intensidad total se separa en una intensidad 1, en otra intensidad 2 y en otra intensidad 3, que aquí se vuelven a juntar. O sea que la intensidad 2, la intensidad total, al separarse en 3, como aquí se cumple el principio de conservación de la energía, no se va a perder energía por ningún lado. O sea, va a ser igual a intensidad 2 más la intensidad 3, ¿vale? Esto es lo que ocurre en conexiones en paralelo. Pues como lo que nos piden es la intensidad que circula por cada resistencia, pues la intensidad en la primera resistencia, nos venimos aquí que lo tenemos despejado, pues será el voltaje en la primera resistencia dividido por el valor de la primera resistencia. Y el voltaje hemos dicho que para todas es el mismo, o sea, el voltaje 180 entre la primera resistencia, que es 9, pues 180 entre 9 da 20 amperios. Lo mismo, la intensidad en la segunda será el voltaje en la segunda dividido en la resistencia en la segunda. El voltaje es el mismo para todos, 180, pero ahora dividido entre 18. ¿Vale? Y eso sale 10 amperios. Y por último, la intensidad en la tercera, voltaje en la tercera entre la tercera resistencia, pues son 180 entre 30, o sea, 18 entre 3, que da 6,
amperios. Y para ver que no nos hemos equivocado, la intensidad total en teoría debe ser 20 más 10 más 6, que da 26 amperios. Digo, perdona, 36 amperios. Que efectivamente era lo que teníamos, pues no nos hemos equivocado.